Hola, el día de hoy vamos a analizar las fórmulas del tema de seguros de vida. Bien, primero vamos a analizar la cobertura y eso indica que yo analice durante cuánto tiempo va a cubrir a esa persona el seguro, y hay de dos tipos. Uno que son las coberturas totales o las diferidas totales, en la que se utiliza la fórmula MX. Y el otro tipo son los temporales y las diferidas temporales, es decir, por un determinado periodo solamente le va a cubrir el seguro a una persona. Esto se coloca en el numerador. Fíjense en este ejemplo. En el numerador tenemos MX. Siempre en el numerador va a estar la cobertura. La cobertura. Bien, en este caso tenemos la cobertura que va a ser una cobertura total o podría ser una cobertura diferida total. ¿Qué más? Tenemos otra parte que es el número de primas, que se divide en dos, las que son primas netas únicas, y le vamos a colocar A sub X, las primas netas únicas, y las otras que van a ser primas anuales. Cuando son primas netas únicas, además de que vamos a colocar A sub X representando a las primas, la fórmula va a estar dividido entre D sub X, Pero cuando las primas son anuales, vamos a colocar la simbología de P sub X. Pero dentro de primas anuales existen dos tipos de primas anuales. ¿Cuáles son? Aquellas en las que el pago de primas es total, es decir, que se van a pagar las primas anuales hasta que fallezca el asegurado, es decir, de forma vitalicia. Y en el segundo caso, dentro de primas anuales, está el pago de primas temporales. Eso quiere indicar de que yo, si me aseguro, voy a pagar primas durante un determinado tiempo. Es decir, por un determinado tiempo, es decir, temporal. Entonces, en este ejemplo de acá, tenemos D sub X, eso me indica que es una prima neta única, dividido entre D sub X. Por eso se coloca la simbología A sub X. Entonces diríamos que D sub X representa el número de primas. Número de primas. Ya habíamos indicado que R representa el capital asegurado. O también llamado el beneficio que recibirían los herederos de la persona que estaba asegurada cuando éste fallezca. Y por último, este A sub X, que me indica el tipo de prima, ¿no? La prima. Bien, en este otro ejemplo podemos analizar de que en el numerador, para observar qué tipo de cobertura tiene, este tiene una cobertura que, si hay una resta, significa que es una cobertura que tiene una cobertura temporal o diferida temporal, la resta. Y en el denominador, que es el número de primas, en este caso el número de primas es que si hay n's, son primas anuales, miren, si hay n's. Pero si hay resta de n's, ¿sí? Ahí el número de primas es temporal, anual y temporal.
Bien, aquí está nuestro capital asegurado y como son primas anuales, tengo la simbología P sub X. Bien, si analizamos en una gráfica, como en esta de acá, podemos ver lo siguiente. Cuando hablamos de cobertura total, hablamos de que cubre desde la edad en la que contrata el seguro hasta que fallezca, hasta los 99, hasta casi los 100 años. Si suponemos que estamos utilizando la tabla de mortalidad vista en clases, ¿sí? La cobertura total. La cobertura diferida total, ¿sí? Ocurre después de un tiempo de diferimiento. Todo eso de acá es un tiempo de diferimiento. Después hay una cobertura, por eso es diferida, y es total porque llega hasta también casi los 100 años, ¿sí? Cubre hasta la última persona que va a fallecer teniendo los 99. La cobertura temporal, como su nombre indica, es por un determinado tiempo. Por un determinado tiempo. La cobertura diferida temporal, ¿sí? Es aquella que después de un determinado periodo, después de un tiempo de diferimiento, hay una cobertura, pero que es temporal. Por eso es cobertura diferida temporal. En cuanto al pago de las primas, en cuanto al número de primas, vamos a tener la siguiente. Cuando es una prima neta única, es aquella que se paga por una sola vez. Y sería acá, miren, lo voy a colocar con este azul un poco más oscurito. Acá, cobra por una sola vez la prima la compañía aseguradora. Esa sería nuestra prima neta única. Pero si son primas anuales, en el primer inciso tenemos primas totales, son aquellas que se pagan hasta miren, desde la edad que se contrata la póliza, hasta los 99. Siempre de forma anticipada. En este tema, el pago de las primas siempre va a ser de forma anticipada. Y en el otro caso, el pago de primas temporales, es decir, por un determinado tiempo, miren, está acá con este color lila, se paga solamente por un determinado tiempo las primas. P, 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 P y P. Siempre de forma anticipada. Bien, es un ejemplo para que podamos entender. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Chao, chao.